Se convirtió en una de las pocas esperanzas que dejó el Barcelona de Ronald Koeman. Sin embargo, quiso echarle un pulso al club culé en un momento muy delicado. Lo hizo única y exclusivamente por dinero y ahora lo está pagando caro, al mismo tiempo que ve cómo su carrera se va por la borda. Hoy, en Historias de Venom, la travesía de Ilais Moriba tras marcharse del Barça. En los últimos años han pasado muchas cosas en el Barcelona, pero hubo una que causó un especial revuelo. Hablo de la salida de Ilais Moriba. Su caso se convirtió en uno de los pulsos más duros que un canterano le ha hecho al club culé en toda su historia. Fueron semanas de auténtica tensión que terminaron dejando un adiós lleno de incógnitas para ambas partes. ¿Realmente Ilais Moriba estaba haciendo lo correcto? ¿Acababa el Barça de perder a una auténtica joya? Estas preguntas, y muchas otras, solo necesitaban de tiempo para conocer su respuesta. Pues bien, ese tiempo ha pasado y hoy estoy aquí para arrojar un poco de luz a todo este asunto, comentarte realmente qué ha sido de Ilais Moriba en estos años y que seas capaz de sacar tu propia conclusión sobre quién fue el gran perjudicado. Retrocedemos entonces hasta la temporada 2020-2021. Por aquel entonces, el Barça estaba a los mandos de Ronald Koeman y sus problemas económicos eran más que evidentes. La plantilla no era todo lo competitiva que necesitaba un club de esta envergadura y por lo tanto, cualquier soplo de aire fresco venido de la cantera recargaba de ilusión los maltrechos ánimos del barcelonismo. Por eso, cuando el 21 de enero de 2021 Ilais Moriba debutó con el primer equipo en un partido de Copa del Rey frente al Cornellá, todo cambió. Aquel chaval de apenas 19 años hizo un gran partido y se mostró como una alternativa muy a tener en cuenta para el centro del campo culé. Moriba era ese centrocampista moderno que aunaba talento con un potente físico, algo que no se veía en el Camp Nou desde hacía mucho tiempo. Así que Koeman decidió seguir apostando por él y el canterano azulgrana empezó a entrar en dinámica y poco a poco ser uno más de la primera plantilla, hasta el punto de tener participación en varios partidos, incluida la final de Copa donde tuvo minutos y ayudó al Barça a salir nuevamente campeón frente al Athletic Club. Todo el mundo empezaba a alucinar en cierta medida con Moriba. El joven mediocentro había sido una de las grandes sorpresas positivas del tramo final de temporada. Su contrato expiraba en junio de 2022, por lo que Joan Laporta y Mateu Alemany se pusieron manos a la obra para intentar renovarle. En el Barça veían a Ilais como una opción de presente y de futuro, a la que había que añadir que ya formaba parte del club. La intención era convertirle en futbolista del primer equipo, ampliarle considerablemente los años de contrato y ofrecerle un salario acorde a su nivel en cuanto a su jerarquía en la plantilla. Pero cuando los dirigentes azulgranas emitieron su oferta, se encontraron con la negativa del jugador, algo que les chocó bastante. No se entendía muy bien que un chico de 19 años, criado en la cantera del Barcelona y al que con apenas unos meses en la élite le ofrecen ser importante en el primer equipo, decida renunciar. Pero detrás de ese no de Ilais Moriba a renovar, se encontraba una razón muy clara. El chico había entrado en una guerra de agencias de representación, Rogon y Estelar, que le estaban mal asesorando. El joven centrocampista empezó a fijarse más en el plano puramente económico y mantuvo un pulso que acabó desquiciando a Laporta y a Mateu Alemany. La respuesta del club ante su no renovación fue la de dejarle fuera de la pretemporada, enviarle a entrenar de nuevo con el filial y ponerse a negociar con equipos interesados en él para evitar que el chaval se fuera con la carta de libertad en junio de 2022. Mientras tanto, Moriba y su entorno aguantaban la presión, dejaban pasar los días y buscaban que el Barça se desesperara y aceptara una oferta de traspaso a la baja, algo que propiciaría que el futuro equipo del mediocentro le premiase subiendo la cuantía en su ficha al ahorrarse dinero del traspaso. De entre todos los clubes interesados, dos empezaron a ganar la carrera, el Tottenham y el Leipzig. El Barça quería venderle a los ingleses, mientras que Moriba quería irse con los alemanes. El pulso continuaba. Finalmente, y al ver que el Barça se negaba a dejarle ir a la Bundesliga y solo atendía las peticiones del cuadro inglés, Moriba y el Leipzig movieron ficha y subieron cuantiosamente su oferta. Al principio, el cuadro alemán ofreció 6 millones, luego 8 y terminaría pagando 16 más 6 en variables. Y también aceptó que los culés se reservaran un 10% de la futura venta del futbolista. De este modo, el 31 de agosto de 2021, a escasas horas de que se cerrara el mercado de fichajes, se hacía oficial. Fin del culebrón, Ilais Moriba abandonaba el Barça y firmaba por el Leipzig. Y ahora ya conoces con todo lujo de detalles cómo fue lo que ocurrió entre Ilais y el Barça. Pero ahora pasamos a la segunda parte de esta historia, que no es otra que conocer cómo le ha ido a Ilais desde su salida del Barça. ¿Se ha convertido en el jugador que presumía ser? ¿Están los alemanes contentos con la gran inversión que hicieron en él? Vamos directos al grano, pero antes dale like al vídeo y suscríbete al canal. La realidad es que la llegada de Ilais Moriba a la Bundesliga alemana fue todo un desastre. Se quedó muy lejos de mostrar el talento que parecía atesorar meses atrás y apenas contó para el entrenador. En total jugó 100 minutos repartidos en 6 partidos, un bagaje muy pero que muy pobre para un futbolista que parecía comerse el mundo. A esta situación hubo que añadirle, según las informaciones de diferentes medios alemanes, una serie de comportamientos no muy apropiados y que terminaron con la paciencia de los directivos del Leipzig, que querían verle inmediatamente fuera del equipo. De
hecho, a los 6 meses de aterrizar en Alemania, concretamente en enero de 2022, le cedieron al Valencia. La carrera de Ilaix había empezado a tambalearse y apenas tenía 20 años. Se había ido del Barça de muy malas formas, pertenecía a un club que le había fichado hace muy poco, pero que ya no le quería, y solo le quedaba agarrarse a la confianza del Valencia para demostrar que podía ser un jugador determinante. Su paso por el Valencia dejó luces y sombras. Con la Elástica Che disputó 46 partidos en una temporada y media, contando sobre todo con la confianza de Bordalás, pero fue intermitente, no deslumbró y acabó recalando de vuelta en un Leipzig que tenía muy claro que no quería tenerle en su equipo. Era verano de 2023 y el ex del Barça estaba atravesando un momento realmente duro. Había pasado de ser una de las revelaciones del fútbol español a una persona no grata en el Leipzig. Seguro que por su cabeza pasaba una y otra vez el pensamiento de si realmente mereció la pena forzar aquella salida del Barça simplemente por ganar más dinero. Él era consciente de que se había equivocado, ya no solo por irse del Barça, sino por la forma en la que lo hizo. De hecho, en una entrevista en 2024 confesó que se había equivocado. Creo que uno no es ni muy bueno ayer ni muy malo hoy. He tenido errores y de eso se trata la vida, de aprender lo que uno ha hecho. Le tengo un grandísimo amor al club de mi vida, el Barça. Tuve errores y ahora estoy en un momento en el que quiero que todo el mundo vea al jugador que vio. Estas palabras las dijo en el mes de febrero de dicho año 2024, después de recalar en las filas del Getafe, una vez más en calidad de cedido. Bordalás, técnico ahora del conjunto azulón, se cruzaba nuevamente en su vida para darle otra oportunidad, ya que había estado otros 6 meses en Leipzig, pero ahora sin jugar ni un solo minuto. También te habrás dado cuenta que Moriba afirmaba que el club de su corazón seguía siendo el Barça, pero la afición culé no le tenía mucho aprecio, tal y como demostró cuando Moriba volvió a Barcelona para medirse a los culés defendiendo los intereses del Getafe. Fue en un partido de liga en el que fue sustituido en el minuto 72, ganándose una sonora pitada que le recordaba la mala imagen que había dejado tras su abrupta salida. Pero lo peor de todo no fue eso. Lo peor fue que cuando llegó junio de 2024, Ilaix volvía al mismo punto, y por tercera vez consecutiva. Se terminaba su cesión y se veía obligado a regresar a un Leipzig que no tenía intención de verle la cara, solo de venderle de una vez por todas. Mientras tanto, el Barça seguía muy de cerca su futuro, sabiendo que en caso de que finalmente algún club decidiese comprarle, ellos se llevarían un 10% del precio pagado por el traspaso. Y así ha sido la travesía de Ilaix desde que abandonó el Barça. Solo Bordalás ha sabido sacarle alguna sonrisa en todo este tiempo. Y por cierto, el entrenador alicantino también tiene una historia muy curiosa que te cuento en el vídeo que te dejo en las tarjetas. Y ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Quién crees que salió perdiendo? ¿El Barça o el Ilaix Moriba? Te leo en comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal de Spider Culé. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes y nos vemos en próximos vídeos aquí, en Historias de Venom.